Historia real del joven al que humillaron por limpiar vidrios. Enamoró a la hija del ministro con una carta sin firmar. Cuando lo escupieron por ofrecer limpiar el parabrisas, no dijo nada. Solo bajó la mirada, como quien ya está acostumbrado a que el mundo lo trate como reflejo sucio. Nadie sabía su nombre. Nadie sabía que dormía entre periódicos. Ni que llevaba años escribiendo cartas que nunca entregaba. Porque no tenía a quién. Hasta que un día, una camioneta blindada se detuvo. Y ella bajó el vidrio. La hija del ministro. La misma que daba discursos sobre igualdad de oportunidades. Y él le dijo algo que nadie esperaba. Ni ella. Ni su escolta. Ni él mismo. ¿Sabes qué se siente cuando todos te miran pero nadie te ve? Esa pregunta. Una carta sin firmar. Y una foto en blanco y negro que escondía un secreto de familia. Dieron inicio a una historia que nadie vio venir. Una historia de amor imposible. De superación real. Y de un chico que enamoró a la élite. Sin moverse del semáforo. Parte 1. A veces, la ciudad no respira. Solo parpadea luces rojas mientras decide a quién ignora primero. Y en una esquina rota por el tiempo. Ahí estaba él. Con su cubeta vieja. Su frasco de vinagre. Y su trapo color gris. Ese que usaba como bandera para que lo dejaran acercarse al parabrisas. Se llamaba Joel. Aunque casi nadie lo sabía. Porque lo llamaban el limpia, el estorbo, el sombra. Su madre había muerto cuando él tenía 9. Y su padre desapareció entre deudas y botellas. A los 12 ya dormía en la calle. A los 14 escribía cartas que nunca entregaba. Como forma de no enloquecer. Como forma de hablarle a alguien que no existía. Esas cartas. Algunas en servilletas, otras en boletos de metro usados. Las guardaba en una caja de cartón que escondía entre los bloques de cemento de un paso peatonal. Nadie las había leído. Pero él las escribía como si alguien fuera a hacerlo algún día. Una mañana de noviembre. Una caravana oficial se detuvo justo frente a él. Vidrios polarizados. Banderitas diplomáticas. Y guardaespaldas que bajaron primero. Como si el mundo les debiera espacio. Joel se acercó sin pensar. Ofreció limpiar el parabrisas. Solo una moneda, señor. Pero el guardaespaldas lo empujó con violencia. Lo insultó. Y una mujer joven desde adentro lo miró con desdén. Cabello liso, lentes oscuros, piel perfecta. Joel alcanzó a decirle algo. No por atrevimiento. Sino por urgencia. ¿Sabes qué se siente cuando todos te miran pero nadie te ve? Ella lo escuchó. Pero no dijo nada. El semáforo cambió. Y la caravana avanzó. Joel solo recogió su trapo. Y mientras se agachaba, una hoja se voló de su caja escondida. Una carta sin firmar. Con una frase escrita a mano. No soy basura, pero el mundo insiste en tratarme como tal. Lo que Joel no sabía es que la joven lo había leído desde el vidrio. Y esa frase, esa sola línea, le hizo algo en el pecho. Se llamaba Laura. Era hija del ministro de Desarrollo Social. La misma que aparecía en campañas hablando de inclusión. La misma que había crecido en colegios privados. Con chofer y tutores. La misma que jamás había tenido que mirar hacia abajo para entender lo que pasaba en la calle. Pero esa noche, soñó con esa mirada. Con esa pregunta. Y con esa frase escrita en lo que parecía un pedazo de alma desgarrada. Al día siguiente, Laura volvió a pasar por la misma ruta. Bajó el vidrio. Y buscó con la mirada. Pero Joel no estaba. Solo quedaban marcas de vinagre en el suelo. Al tercer día regresó. Y esta vez sí lo vio. Cansado. Con los ojos secos.
como si no hubiera dormido en semanas. Tú fuiste el que ayer. Sí, le interrumpió él. Yo soy el que estorba en sus semáforos bonitos. ¿Quién escribió eso? Joel no supo a qué se refería. Hasta que ella sacó de su bolsa una servilleta arrugada. Con esa frase. La misma que él no sabía que se le había volado. Yo la escribí. ¿Para quién era? Para mí. Laura se quedó en silencio. Luego sacó un bolígrafo. Y escribió algo en el reverso de la servilleta. No te equivoques. Lo único que estorba es la indiferencia. Se la devolvió. Y el semáforo volvió a cambiar. Joel la vio irse. Y por primera vez en años. Sonrió. Esa noche. No durmió bajo el puente. Se fue al mirador del cerro. Y con una linterna pequeña. Escribió una nueva carta. En papel doblado. Y esta vez. No la escondió. La guardó en el bolsillo con una idea absurda. Tal vez mañana vuelva a verla. Y al amanecer. El semáforo volvió a encenderse. Como si el destino tuviera algo pendiente con él. Part 2. El tercer encuentro no fue planeado. Ni por ella. Ni por él. Pero el semáforo los volvió a reunir. Como si la ciudad, a veces cruel, supiera también crear milagros a contraluz. Joel se acercó, esta vez sin trapo. Solo con la carta doblada en la mano. No vengo a limpiar. Vengo a devolver lo que escribiste. Laura lo miró, extrañada. ¿Qué? Lo que escribiste en la servilleta. Me cambió el día. Ella sonrió apenas. Pero bajó el vidrio completamente. ¿Tú escribes mucho? Joel dudó. No estaba acostumbrado a que alguien preguntara por su mundo invisible. Sí. Escribo cuando ya no sé cómo seguir viviendo sin hacerlo. Laura lo miró como si hubiera descubierto una grieta nueva en su propio sistema. No respondió. Solo extendió la mano. Y él le entregó la carta. Ese día no hubo tránsito. El semáforo parecía eterno. O el tiempo se detuvo. No lo sabían. Cuando la caravana arrancó, Laura se llevó el papel al pecho. Como si llevara una reliquia. Esa noche, Laura leyó la carta en su habitación de paredes lisas y sábanas de seda. Y dentro encontró algo que no esperaba. Un fragmento de un recuerdo. No un poema. No un reclamo. Sino un susurro que parecía escrito por alguien que jamás fue escuchado. A veces me paro en la esquina no para ganar una moneda, sino porque es el único lugar donde alguien podría verme. Y debajo, una línea aún más rota. No quiero dinero. Quiero existir. Laura Loro. Silenciosamente. Como se llora cuando uno se da cuenta de que toda su vida ha sido una jaula dorada. Y que la empatía no se predica. Se escucha. Al día siguiente, canceló su asistencia a un evento de gala. Y en lugar de eso, salió sola. Sin escolta. En jeans. Y fue al mismo semáforo. Joel la vio llegar. Y no lo podía creer. Ella le sonrió. ¿Te gusta el café? Él no supo qué decir. Así que solo asintió. Y caminaron hasta un local pequeño al fondo de un mercado. Donde nadie reconocía su apellido. Ni lo juzgaban por su ropa. Allí hablaron. Por primera vez sin semáforos. Sin interrupciones. Sobre libros. Sobre la calle. Sobre por qué él tenía miedo de quedarse dormido por más de 3 horas. ¿Y si despierto y ya no hay lugar para mí? Laura se quedó helada. Nunca nadie le había hablado desde la desesperanza con tanta poesía. Y sin pensarlo, le dijo: deberías venir al Instituto Cultural. Hay un concurso de crónica anónima. Nadie verá tu rostro. Solo leerán tu historia. Joel rió. Como si la idea fuera ridícula.
¿Tú crees que alguien como yo puede escribir algo que importe? Laura no respondió. Solo buscó en su bolsa. Y sacó un bolígrafo. Escribió en una hoja doblada. No es lo que escribas. Es desde donde lo hagas. Y tú escribes desde donde nadie más se atreve. Y le entregó también una hoja con la dirección del concurso. Si no vas, igual ya ganaste algo. Mi atención. Esa noche, Joel escribió su historia real. La tituló, Los invisibles que esperan en rojo. Y la metió en un sobre sin nombre. Sin firma. Solo con una palabra escrita al reverso. Gracias. La dejó en el buzón del instituto. Y se fue sin esperar nada. 2 semanas después. Una llamada sonó en la oficina del ministro. La asistente interrumpió su reunión urgente. Su hija está llorando en la entrada del Instituto Cultural. Dice que un texto anónimo está cambiando su vida. El ministro no entendió nada. Pero Laura ya sabía. Que esa historia era de Joel. Y que el país entero estaba a punto de escucharla. Parte 3. Cuando Laura leyó el texto completo en la sala del instituto. Rodeada de jueces, autores, políticos. Supo de inmediato que ese no era un cuento. No era un ejercicio literario. Era una herida abierta. Puesta en palabras por alguien que solo había sido observado como obstáculo. La crónica comenzaba con una escena que ya no podía olvidar. Me escupieron sin mirarme. Fue lo más honesto que me han dado en años. Los jueces del concurso se quedaron en silencio. Uno de ellos, viejo y con voz temblorosa, dijo: Esta es la historia que ningún medio publicaría. Pero que todos necesitamos leer. Y al final del texto, una última línea, escrita con tinta corrida, decía: Si esto le llega a alguien, no me busque, solo mire al siguiente semáforo. Laura supo que era Joel. Pero no lo delató. No por miedo, sino por respeto. Ese día, el jurado decidió, por unanimidad, dar el premio a ese texto anónimo. Y por primera vez en la historia del certamen, no leyeron el nombre del autor. Solo las palabras. Joel no se enteró de inmediato. Estaba en el hospital. Había sufrido una caída en las escaleras del paso peatonal. Nadie lo auxilió. Hasta que un joven repartidor lo reconoció y lo llevó a urgencias. Lo atendieron con indiferencia. Pero sobrevivió. Fue ahí, en la camilla, que una enfermera le entregó un sobremanila. Con una servilleta doblada adentro. En ella, una letra que ya conocía. Tu historia ganó. Y el país te leyó. Aunque nadie aún sepa tu nombre. Y al fondo del sobre, había un papel oficial con un logo que él jamás imaginó tocar. Reconocimiento especial del Instituto Nacional de Cultura. Joel no entendía. Solo lloró. Por primera vez en mucho tiempo. Lloró sin esconderse. Laura fue al hospital esa noche. Sin cámaras. Sin prensa. Sin joyas. Solo llevó un cuaderno. Y le pidió: quiero que sigas escribiendo. Pero esta vez, que firmes. Joel Lamoureux. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque ya no eres invisible. Y entonces él le confesó algo. Con miedo. Con torpeza. Pero con el alma en los ojos. La carta sin firmar no era para cualquiera. Era para ti. Antes de saber tu nombre. Antes de saber que podías ver. Laura cerró los ojos. Y por un segundo, se olvidó de su apellido. De su padre. De su cargo. Y solo dijo: estoy viendo. Por primera vez. Los medios se enteraron del texto. Empezaron a buscar al autor. El ministro quiso controlar la narrativa. Dijo que todo era inspiración popular. Que seguramente era ficción.
Pero Laura lo enfrentó. Por primera vez. En el comedor familiar. Entre platos servidos por otros y silencios impuestos. Papá, tú hablas de igualdad. Pero le temes a lo real. Yo lo vi. Yo lo escuché. Yo me enamoré. De la voz que tú nunca oíste. El ministro golpeó la mesa. ¿Te enamoraste de un limpiavidrios? Laura lo miró. Y sin levantar la voz. Dijo. Me enamoré de alguien que escribe mejor que tú hablas. Esa noche. Laura se fue de casa. Llevó una mochila. Y fue al puente donde Joel dormía antes. Él ya no dormía ahí. Pero en el mismo escondite. Ella encontró la caja de cartón. Con decenas de cartas sin firmar. Todas dirigidas a alguien que existía sin saberlo. Ella recogió cada hoja. Y con cuidado. Las leyó bajo la luz del poste. Mientras el ruido del tráfico les ponía fondo. No lo sabía. Pero en una de esas cartas. Había una frase que la iba a cambiar para siempre. Si algún día alguien me ama. Que sea sin querer limpiarme primero. Part 4. Los medios no tardaron en identificarlo. Una report era captó una foto. De Joel saliendo del Instituto Cultural. Con un folder bajo el brazo. Y la viralizaron con el titular. ¿Este es el autor que conmovió al país? Limpiavidrios anónimo gana premio nacional. El escándalo estalló. Las redes ardieron. Unos lo llamaban fraude. Otros, milagro. Algunos pedían que lo invitaran a entrevistas. Otros exigían no romantizar la pobreza. El ministro furioso. Convocó a una rueda de prensa. Y declaró sin pestañear. El certamen ha sido infiltrado con sentimentalismo. Esta historia no refleja la realidad estructural. Es inaceptable que se le dé voz a personas sin formación. Laura no fue. Estaba con Joel. En una cafetería barata. Mirando la transmisión en un celular roto. Joel bajó la mirada. Pero Laura no. ¿Te das cuenta? ¿De qué? Que ahora sí te están viendo. Aunque les incomode. Esa noche. Laura recibió una carta en su departamento. Sin remitente. Dentro. Una foto en blanco y negro. De ella de niña. Con un niño de mirada cansada. En un albergue. En la parte trasera de la foto. Una línea escrita con tinta corrida. Tu padre prometió que no nos olvidaría. Pero cerró el albergue meses después. Laura sintió un frío por dentro. Reconocía ese albergue. Reconocía el día. Y al niño. Joel. Ese no era su primer encuentro. Era el segundo. La primera vez. Habían compartido juguetes rotos. Y pan duro. Y su padre. Había usado esa visita para una campaña electoral. Prometiendo recursos. Prometiendo futuro. Pero nunca volvió. Laura confrontó a su padre. Le mostró la foto. Él negó todo. Eras una niña. No recuerdas bien. ¿Y tú? ¿Recuerdas cuántas promesas rompiste para llegar donde estás? El ministro la expulsó de casa. De su agenda. Y de su apellido. Joel recibió una notificación. La editorial más leída del país quería publicar sus textos. Pero solo si se mantenía anónimo. Y firmaba con un seudónimo. Para evitar escándalos. Él rechazó. Si mi nombre incomoda. Entonces que lo digan en voz alta. Laura lo abrazó. Ahora si estás listo. En un evento público. El Instituto Cultural le entregó una mención especial. Y por primera vez. Joel subió a un escenario. Con camisa prestada. Y mirada firme. Tomó el micrófono. Respiro. Y dijo. Me llamo Joel Hernández. Y soy el que ustedes cruzaban en rojo sin mirar. La sala quedó muda. Un silencio denso.
hasta que una mujer en primera fila aplaudió. Luego otra. Y otra. Al fondo. Laura lo miraba con lágrimas. Y en las manos. Una última carta. Que había escrito esa madrugada. Y que no sabía si entregar. Esa noche. Mientras caminaban por una avenida llena de luces. Laura se detuvo. ¿Te acuerdas cuando dijiste que no querías dinero? ¿Que solo querías existir? Joel asintió. Sí. ¿Y ahora? Ahora quiero existir contigo. Y ella sacó la carta. Se la dio. Pero antes de que la abriera. Susurró. No la firmé. Porque si la lees. Y ya no me reconoces. Quiero que la leas igual. Joel abrió el papel. Y al fondo. Una sola frase. Te vi. Desde el primer semáforo. Y nunca volví a ver igual. Parte 5. El libro se publicó con su nombre. Y se agotó en la primera semana. Las librerías no sabían dónde colocarlo. ¿En autobiografía? ¿En denuncia social? ¿En poesía? La gente lo buscaba. No para pedirle selfies. Sino para contarle su propia historia. Como si al ver a Joel. Recordaran lo que intentaban olvidar. Su propia invisibilidad. Laura renunció a su apellido. Cambió su nombre profesional. Dejó la política. Y fundó una casa editorial independiente. Con un manifiesto escrito a mano. Por Joel. Publicaremos historias sin trajes. Sin editoriales que limpien el barro. Sin miedo a decir. Esto también es un país real. La llamaron, Esquinas en Rojo. El ministro intentó recuperar el control. Filtró mensajes. Intimidó medios. Pero ya nadie lo escuchaba. En cambio, en cada esquina de la ciudad. Comenzaron a aparecer frases pintadas. Fragmentos del libro. Como grafitis poéticos. Una de ellas. La más fotografiada. Decía. Nos miraban como si estuviéramos de paso. Pero somos el paso que nunca aprendieron a mirar. Una mañana. Joel volvió al primer semáforo. Ya no con trapo. Ni cubeta. Sino con una caja de libros en donación. Y una libreta vacía. Un joven se le acercó. Tenía la ropa sucia. Y los ojos llenos de rabia contenida. ¿Usted es el que escribió eso? Joel sonrió. Sí. Pero ahora tú escribe lo tuyo. Le dio la libreta. Y el joven se la quedó viendo. Como si no supiera si merecerla. Es tuya. Pero solo si la llenas. Esa noche. Laura y Joel caminaron por la avenida. Donde antes se cruzaban sin verse. Él le preguntó. ¿Por qué seguiste viniendo? Porque nadie me había hecho una pregunta tan dura como aquella vez. ¿Cuál? ¿Sabes qué se siente cuando todos te miran pero nadie te ve? ¿Y ya sabes? Laura lo tomó de la mano. Y sin decirlo. Respondió con los ojos. En su departamento. Guardaban una caja. Con cartas dobladas. Servalitas escritas. Y la foto en blanco y negro que un día los volvió a unir. Ninguna carta tenía firma. Porque, como decía la nota que Joel dejó pegada a la tapa. Estas no necesitan firmarse. Porque todas ellas llevan el nombre de quien alguna vez quiso ser visto. Y así, el joven que humillaron por limpiar parabrisas. Enamoró a la hija del ministro. Con una carta sin firmar. Una historia real. Una conquista inesperada. Una historia de superación que nadie vio venir. Hasta que ella bajó el vidrio. Y lo vio de verdad. Fin.